Esdras capítulo 9, versículos 1 al 5. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Oración de confesión de Esdras. Dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Ya desde que empezamos a leer este versículo nos dice que el pueblo de Dios se había separado de la voluntad de Dios. Estaban haciendo lo que todos los enemigos hacían, todos los paganos, todos los pueblos idólatras, todos los pueblos que eran enemigos de Dios, del pueblo de Israel, todos los que acaben en eos, cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, todos. Y el versículo 2 dice: porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mis vestidos. Está hablando Esdras. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Pero vea lo que dice en el versículo 5, que de ahí va a ser nuestra base para entender lo que hizo Esdras. Mire lo que dice en el versículo 5: y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová, mi Dios, y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Estaba haciendo una oración, pero dice en el versículo 5: y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción. Vamos a poner atención a la palabra de Dios. El tema: la silla de la aflicción. La silla de la aflicción. Y pues qué rápido la vida puede cambiar en unos segundos. Su vida o mi vida puede cambiar en unos segundos. De un momento a otro se puede terminar. Escuchamos las noticias acerca de la explosión en Beirut. Muchas personas perdieron la vida. Usted puede estar en la calle en un momento, pues puede tener algún accidente, puede ser atropellado, nadie sabe, podemos tener un accidente, lo que sea, no sé, muchas cosas nos pueden pasar. Dios no lo quiera, ¿verdad? No, y no es así, pero bueno, debemos también nosotros estar atentos. De un momento a otro puede pasar. ¿Quién se iba a imaginar que una bodega tan grande iba a tener este tipo de químicos y explotar? Dicen que desde hace 6 años, bueno, usted ya ha visto las noticias y los videos no mienten, nos dejan ver lo que es una bomba. Y nadie de las personas que estaba allí pensó que iba a suceder eso. No pensamos que de un momento a otro podemos tener un accidente y la vida puede acabar, hermanos. Pero el pecado puede cambiar la vida de uno. El pecado es el que puede cambiar nuestra vida. Y el pueblo de Israel, la gente que Esdras amaba, cayeron en pecado. Y muchas veces cayendo en pecado nos quedamos en una silla de aflicción. Mire lo que dice el versículo 4: y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Déjenme leérselo en una versión de lenguaje sencillo. Dice: así permanecía hasta el atardecer,
A mi lado permanecieron los que habían regresado conmigo, pues tuvieron miedo del castigo que Dios enviaría por causa del pecado de estos israelitas. Los que prevarican, o sea, los que no le dieron lugar a la palabra de Dios, estaban ahí. Y dice Esdras, estuve muy angustiado en el versículo 4, mas yo estuve muy angustiado, pero hasta la hora del sacrificio. Tenían varios sacrificios en el día, por la mañana y por la tarde. Y Esdras solamente estuvo angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y Esdras estaba sentado sin ganas de levantarse y estaba quebrantado de corazón, no por causa de su pecado, aunque es nuestro propio pecado que a veces nos hace que nos quebrantemos, que quebrantemos nuestro corazón. Pero a veces puede ser el pecado de alguien que nosotros amamos, un familiar o un amigo de nosotros, esa persona que por mucho tiempo vimos dar ejemplo de ser buen cristiano, ese pastor al que muchas gentes seguían y han caído junto con él al ver cómo le falló a Dios, y así se quedan las ovejas sin pastor. Esdras estaba rodeado de gente que había ido tras los ídolos, que se había ido de la presencia de Dios, no le habían obedecido y se había ido tras los ídolos. ¿Cuántas veces sucede que esa misma persona que nos invitó a la iglesia, esa misma persona que nos ganó para Cristo, ahora está perdido? Pastores que han caído en adulterio, líderes que se desvían de la palabra de Dios, y todo eso duele, y duele mucho. Ese pecado es el que a veces nos hace alejarnos de la presencia de Dios. Salmo 55:12 dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Cuando alguien cae a tu lado, tú debes seguir, aunque te duela. Lo peor es que alguien caiga o regrese al mundo viendo que su guía o su ayuda espiritual cayó de la gracia. Falló, pecó. Muchos le dicen, tuvo un error. Bueno, pecó, esa es la realidad. Y Satanás sabe muy bien que no puede causar división o buscar que alguien caiga con alguien de afuera de la iglesia. El diablo sabe que tiene que ser alguien de adentro para causar división. A veces hasta a alguien de su propia familia que quiebra su corazón. Pero nosotros aquí en Esdras encontramos a Esdras sentado en aflicción. ¿Alguno de ustedes se imagina qué sentía Esdras? Fíjese que un hermano me preguntó, hace poquito me preguntó, que si no había tenido algún día yo ganas de renunciar, de dejar todo y hacer mi vida secular como la de cualquier persona. Y me puse a pensar mucho, no en la respuesta, porque la respuesta la tengo firme. Jamás podría renunciar a lo que Dios me ha dado. Jamás podría darle la espalda a Dios y decirle, ya no quiero ser pastor, por más que sea dura la prueba, por más que sea difícil, por más que tenga que poner a prueba diariamente mi fe, obviamente no voy a dejar al Señor. Más bien me puse a pensar, ¿qué haría que yo retrocediera? ¿Qué haría? Pues el pecado, mi falta de fe, eso haría que yo retrocediera. Pero gracias a Dios, hermanos, los que estamos firmes, seguimos adelante. Nos levantamos de esa silla de aflicción, así como estaba Esdras. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cada cuándo pone a prueba su fe? Porque cuando nada le falta, no hay prueba que pasar, todo va bien.
Más bien en ese momento damos gracias a Dios, hay una acción de gracias. Pero cuando le hace falta algo, llámese salud, llámese trabajo, paz, alimento, cosas materiales y espirituales, entonces su fe tiene que ponerse en acción. Es ahí donde demostramos ser cristianos y realmente creemos en un Dios todopoderoso. ¿Usted cuándo pone a prueba su fe? Ahora, entienda bien esto, hermanos. Dios no quiere que ponga a prueba su fe, porque se supone que su fe debe estar firme, y cuando la fe está firme, usted no está sentado en la silla de aflicción, usted está de rodillas en plena comunión con Dios, porque Jehová es su pastor y nada le faltará, y no estará en la silla de aflicción, sino lo hará descansar en lugares de delicados pastos. Escuche bien, Dios no quiere que ponga a prueba su fe. Dios quiere que su fe ponga a prueba al diablo. Esdras estaba sentado en un momento de desánimo, de aflicción, porque el pueblo que él amaba había quebrado su corazón. Fíjese lo que dice otra vez el versículo 4. Y se me juntaron todos los que temían las palabras de Dios, del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. O sea, todos los que temían a Dios, todos los que ponían atención a lo que Dios decía, estaban junto con Esdras. ¿A causa de qué? A causa de los que no hicieron caso a Dios, de los del cautiverio. Si vamos a servir a Dios, tenemos que aprender cómo levantarnos de nuestra silla de aflicción. Y servir a Dios significa, hermano, que usted y yo compartamos el Evangelio, que demos las buenas nuevas de salvación a quien podamos, levantarnos de nuestro desánimo, levantarnos del quebranto de corazón, o más bien dicho, de un corazón afligido. ¿Cómo se levantó Esdras de su aflicción? Él se levantó cuando estaba reunido en la casa de Dios con los que tenían temor de la palabra de Dios. Vamos al capítulo 10, abra ahí enseguidita el siguiente capítulo, Esdras 10:1 dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Esdras tenía la sabiduría de no alejarse o abandonar la casa de Dios. En el Antiguo Testamento la casa de Dios era el templo. En el Nuevo Testamento la casa de Dios, le dice Pablo a Timoteo, es la iglesia. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, yo me preocupo por los que no están y me gozo por los que sí están. Nos estamos reuniendo, no hemos dejado de reunirnos desde que empezó la pandemia. Esdras se levantó de su desánimo porque él estuvo en la casa de Dios, con el pueblo de Dios, con los que tenían temor de la palabra de Dios. Hebreos 10:24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos de Belén tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Escuchó lo que yo dije? Eso fue ya anotación mía, como algunos de Belén tienen por costumbre. Si tú no puedes ver que el día del Señor está cerca o no lees la Biblia, no sé qué decirte. El día del Señor está cerca. Maranata, Cristo viene y está más cerca que nunca. El pecado va a aumentar, va a haber más ingratitud, está ya habiendo más maldad. Por tanto, el amor del mundo se enfriará. El amor se enfriará. Ya no va a haber amor, ya no hay amor. Usted ve las noticias, ve todo lo que acontece. Gente que se sube a robar
y recibe una golpiza tremenda, gente que está tratando de ver de dónde saca dinero, engañando, haciendo pues negocios sucios, ¿verdad? Corrupción. Pero vemos el ejemplo de Esdras, se reunió en la casa de Dios, con el pueblo de Dios, con los que tenían temor de la palabra de Dios. Como le dije, yo me preocupo por los que no están conectados y me gozo por los que sí están. Me da mucho gusto cuando veo a mis hermanos que mandan un saludo y digo, ahí están. La iglesia sigue adelante, hermanos. No hemos dejado de congregarnos, no hemos dejado de asistir. Esto es conectarse, esto es estar unánimes, esto es estar en un mismo espíritu. Como le dije, no es lo mismo el decir yo estuve en una boda, estuve allí, vi los novios, estuve en la fiesta, que después ver el video de la fiesta y decir, ay, miren, que no es lo mismo, hermanos. La presencia de Dios está cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre y viene la bendición. No es lo mismo ver este programa después. Y que no se nos olvide, Satanás anda como león rugiente y está buscando a quien devorar. Él busca quien no se congrega. Satanás busca a quien no se conecta o no se congrega. ¿Para qué? Pues para atacarlo. Él puede devorar a los que no están reunidos con sus hermanos. Juan 8:47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Alguien le llamaría la atención juntarse con alguna iglesia muy grande, que tienen una superproducción y tienen un grupo de alabanza tocando en vivo, todo se ve bien bonito, muy nice. Realmente no me importaría si alguien lo hace, porque no me preocupo de las personas a quienes les interesa más eso que la palabra. Ahí sí me preocupo, mire. Aunque nuestras transmisiones son sencillas y usamos una computadora con cámara nada más, me preocupo que la palabra de Dios esté aderezada con el Espíritu Santo, sazonada con el Evangelio de Cristo. Eso sí me preocupa y cuido que así sea. Lo demás es lo de menos. Y seguimos predicando a un Cristo que salva, a un Cristo que sana. Alguien podría decir, no me gusta cómo predica el pastor, porque usa muchos versículos cuando predica. Lee este versículo y lee este otro, y es medio aburrido. ¿Sabe? A la carne no le gusta leer los versículos. Algunos ni siquiera quieren buscarlos. Pero ¿qué tal tu control remoto? Buscas y buscas canales a ver qué te gusta. Y te puedes pasar horas buscando y sin ver nada en concreto. Hasta a lo mejor quisieran tener un control remoto de la Biblia, para que no les cueste nada buscar los textos. La carne no quiere, pero el Espíritu sí. Dice la palabra de Dios, el Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Eso les dijo Jesús a sus discípulos después de que les dijo, ¿pueden orar conmigo 1 hora? Ni eso pudieron. Yo he visto que cuando nosotros predicamos la Biblia, hermanos, se van a reunir con nosotros los que tienen temor y reverencia a la palabra de Dios. A lo mejor se han cambiado de canal porque dicen que aburrido, se la pasan leyendo versículos. Qué bueno que se han cambiado. Yo no quiero ese tipo de gente en mi iglesia. Debemos reunirnos con gente que tenga temor y reverencia a la palabra de Dios. Y usted entiende cuando digo mi iglesia, porque no es mía, estoy hablando de la congregación. Y no importa que usted no asista a Belén, eso es lo de menos. Lo importante es que usted está escuchando la palabra de Dios y se está congregando. Y qué mejor que si usted es de Belén, bienvenido también.
Escuche bien, cuando estamos desanimados, cuando estamos en aflicción, no nos dan ganas de reunirnos o ir a la iglesia. Cuando usted está en desánimo, el diablo le tiene la silla de la aflicción preparada. Haga de cuenta que se la pone por atrás. Está viendo a qué hora usted se sienta en esa silla de la aflicción. Cuando usted no tiene ganas de conectarse, o en este caso le podemos llamar de ir a la iglesia. El diablo ya le está acomodando esa silla detrás de usted, una silla de aflicción. Esto que estamos haciendo es ir a la iglesia en un sentido virtual. Y aunque usted esté ocupado, haciendo lo que debe hacer, trabajando para vivir, o usted esté en la batalla y pueda a lo mejor decir, no tengo tiempo de conectarme, pues es cuando más usted se tiene que conectar. Hoy más que nunca necesita venir a la casa de Dios a conectarse. Esta es la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Pastor, es que ahorita pues todo lo que está pasando, estoy desanimado, tengo muchos problemas en la familia, en mi negocio, no tengo trabajo, pero tan pronto que arregle los problemas que hay, me conecto. Es como si alguien dijera, yo no voy al hospital porque estoy enfermo, pero tan pronto me sienta mejor y me recupere, enseguida voy a ir con el doctor. Más cuando le va mal es cuando más que nunca le hace falta conectarse con la iglesia y escuchar la palabra de Dios. Esdras se puso a orar, se levantó de la aflicción, rasgó sus vestidos, versículo 5. Dice, y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción. Y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Muchas veces yo también me he sentido desanimado, no crea que no. Yo también me desanimo por la situación y no solo en esta época, no. He estado desanimado muchas veces por muchos motivos, pero no me he quedado en la silla de la aflicción. Me he levantado porque me puse a orar y Dios trajo consuelo a mi vida, Dios me trajo ánimo, Dios me trajo fortaleza, Dios quitó toda mi aflicción. Y sabe que el diablo se burla de nuestra debilidad, se burla de nuestro talento y de nuestro esfuerzo, de nuestros dones. Para él es una burla todo lo que hacemos. Para él quizá, más bien es una tontería lo que hacemos. Pero el diablo y el reino de Satanás se pone a temblar cuando el cristiano más débil se pone de rodillas a orar. Porque hay poder en la oración. La oración del justo puede mucho. Y nosotros sabemos la fórmula. Ahí en segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Esa fórmula de avivamiento para una nación, para un país. ¿Cuál es la fórmula? Humillarse. Vamos a leer este texto que usted ya se sabe y no nos hace daño volverlo a leer. Segundo de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Sanaré su tierra. Necesitamos sanidad hoy en nuestra tierra, en nuestro México y en todo el mundo. La esperanza de México no son los equipos médicos o científicos que se han hecho y están investigando la cura. Nuestra esperanza no es los partidos políticos ni todo lo que se habla. Hermanos, nuestra esperanza es Jesucristo. Nuestra esperanza es que nos pongamos de rodillas y orando a Dios, tengamos fe. Tenemos que tener fe. De nada sirve que le pidamos a Dios si tú no crees que Dios lo puede hacer. De nada sirve que dobles tus rodillas si no crees en que Dios lo puede hacer. Hebreos 4, 14 y 15 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos,
Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Ahí está, retengamos nuestra fe. Esa es nuestra profesión. La retengamos, la saquemos adelante. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Una de las razones o el gran propósito por lo que Cristo vino al mundo fue salvar a los perdidos y salvarnos a través de esa cruz en el Calvario. Pero otra razón por la cual Jesús vino al mundo es para saber lo que sentimos por Él. Cuando tú y yo tenemos un corazón quebrantado, Jesús sabe lo que estamos sintiendo y Él tiene compasión de nosotros. Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estos son textos que repetimos y repetimos, pero sabe, el Espíritu Santo le da a usted nuevo entendimiento, nueva traducción. Haga de cuenta que se lo está traduciendo, porque es el único que puede traducir la verdad. Yo puedo predicar la verdad, pero el único que puede impartir la verdad de nosotros es el Espíritu Santo. Y aunque usted lea y lea ese versículo y usted ya se lo sabe, usted tiene que recibir esa revelación del Espíritu Santo en su vida. Me gusta la historia de Hudson Taylor, un gran misionero. Estaba regresando a China para predicar. Y en aquel tiempo usaban barcos de vela y de repente se fue el viento y por unos 2 o 3 días navegaron a la deriva sin viento. Las corrientes del mar se empezaron a llevar el barco hacia una isla de caníbales. El capitán del barco, que era cristiano, dijo al misionero: varón de Dios, por favor, ora por nosotros. Y Hudson Taylor dijo: claro que voy a orar, pero antes de que empiece a orar, abre o baja las velas. Él dijo: yo no puedo hacer eso. Los marineros que son mis hombres se van a burlar de mí. Si no hay nada de viento, ¿cómo es que bajo las velas? El misionero le dijo: si tú no tienes fe que Dios va a mandar el viento y bajas las velas, yo no voy a orar. Mejor nos morimos todos. Pasaron unas horas, siguió el barco acercándose a la isla de los caníbales. Imagínense, los caníbales ya estaban ahí reunidos en la playa. Yo creo que algunos tenían ya servilletas y cubiertos. Se veía su cena venir, ¿verdad? Y al fin el capitán, desesperado, llegó con Hudson Taylor y le dijo: por favor, ore por nosotros. Voy a bajar las velas, pero ore por nosotros. Lo que hizo Hudson Taylor fue que se fue a su camarote y se puso a orar. Y después de un buen rato, alguien tocó su puerta. Era el capitán y le dijo: hermano Hudson, ¿sigue orando por los vientos? Sí, le dijo. Pues ya no ore, porque ya tenemos más que suficiente. Dios hizo un milagro. Dios responde a nuestra fe, y la fe se demuestra con un cristiano que es constante en la fe y en la oración. Cuando nosotros seguimos pidiendo y pidiendo y pidiendo, eso demuestra que tenemos fe y que Dios va a contestar, y Dios siempre contesta la oración de fe. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echa sobre Él tu carga, tus ansiedades, tus aflicciones, ansiedades, porque Él tiene cuidado de nosotros. Echa sobre Él todo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Debemos aprender a deshacernos de toda esa carga de estrés diario acumulado. Súmele eso y súmele lo de que pasa por nuestra mente, que estamos sugestionados, nos duele un poquito la garganta, ya me está dando COVID. Incluso puede usted tener fiebre, pues sí, porque se mojó ayer, porque hubo una tormenta y pues le tocó mojarse y pues le dio resfriado.
Pero no es el COVID, ya estamos sugestionados. Cuando empezó toda esta pandemia, recuerdo bien en abril que celebramos la Semana Santa en casa, a mí me empezó a doler la garganta y ya me decían, ¿no será COVID? No, no fue eso. Me gustaba echarle hielos a mi agua y pues me afectó la garganta. Hay muchos que no saben cómo echar la ansiedad sobre Dios, sobre Jesús. Él nos dice, echa sobre mí tus cargas, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echa sobre Él tu carga, tus ansiedades, tus aflicciones, porque Él tiene cuidado de ti. Usted ya se sabe la historia de aquel campesino que estaba a la orilla de la carretera y pasó un hermano, un pastor, y le dijo, ¿para dónde? ¿Va para el pueblo? Sí, súbase. Y traía cargando un costal de papas. Y se fue así todo el camino cargando el costal y le dijo, ¿por qué no descansa? No, dice, si ya me está llevando a mí, ¿cómo voy a dejar también el costal? Así a veces estamos. Muchas veces la falta de fe es tu desánimo. Esdras se puso a orar, él se levantó de su aflicción porque estuvo en la casa de Dios, reunido con los que tenían temor y reverencia. Y qué bueno que usted se haya conectado, porque aquí estamos reunidos los que amamos esta Biblia, mire, los que amamos esta Biblia, esta palabra, los que tenemos reverencia a la palabra de Dios. Esdras se tenía que separar del pueblo de Dios. Habían cometido pecado y era el tiempo de la separación. Mire ahí en el versículo 10, dice, pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Ahora, pues, dad gloria a Jehová, a Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Se habían casado con paganos, con gente incrédula que no creía en el Dios de Israel, y hasta empezaban a hablar el idioma de ellos y a servir a dioses falsos. Y la razón de que Esdras se levantó fue para traer separación al pueblo de Dios. No estuvo mucho tiempo, estuvo hasta el sacrificio de la tarde, dice, y se levantó de su aflicción. Tenía que separarse de ese pueblo pagano. Primera carta a los Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Le pertenecemos a Dios. Y Esdras ahí en el capítulo 10, Esdras 10:4 dice, levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Miren lo que le dijeron. Esdras se pudo levantar porque él tenía gente que le respaldaba. Había gente que llegaba con él y le decían, Esdras, tú eres el siervo de Dios, nosotros estaremos contigo. El pecado nos ha dado golpes muy feos, hermanos. Estamos en desánimo. Pero levántate. ¿Por qué? Porque esta es tu obligación. Y si tú eres un pastor, si tú eres un siervo de Dios, si tú eres un hijo o una hija de Dios, si Dios te llamó, los llamamientos de Dios son irrevocables. Es tiempo de que tú te levantes de tu desánimo y sigas predicando la palabra de Dios, porque esta es tu obligación. ¿Usted cree que es fácil hoy en día, en esta generación, predicar contra el pecado, predicar contra el vicio, predicar la separación del mundo? A ver, hazlo tú. Ponte a predicar en la plaza del metro a ver qué tan fácil es. O hermanos que evangelizan. ¿Es fácil predicar en la calle o en las plazas? No, no es fácil. Es muy difícil. Y usted, hermano, que me está viendo, que me está escuchando,
Usted me debe decir: nosotros estamos con usted, nosotros le estamos levantando las manos, así como Moisés, lo estamos apoyando en todo. Y todo es todo. Es fácil criticar o hablar mal de cómo predica su pastor. Este es mi trabajo, por eso Dios me paga a mí. Es su trabajo apoyarme, decirme: levántese, estaremos con usted. Mire lo que el pueblo de Dios le dijo: esfuérzate y pon manos a la obra. Esdras 10:4, levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Es tiempo de que nos levantemos de la silla del desánimo y de la aflicción, y que con un propósito nos levantemos para poner manos a la obra de Dios y hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Primera carta a los Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo estaba aquí hablando de la venida de Cristo. Y el día está cerca. Muy pronto, hermanos, oiremos la trompeta. Y más vale que nos encuentre trabajando y no en una silla de desánimo. Durante la guerra de Vietnam había un grupo de soldados americanos que tomaron un monte de los comunistas. Y los comunistas otra vez replegaron sus ejércitos y todas sus fuerzas para atacar ese monte. Y el capitán del ejército de Estados Unidos llamó al coronel y le preguntó: parece que se está formando el enemigo para atacarnos. ¿Cuáles son sus órdenes? Y el coronel le dijo: mantén tu posición, vamos a mandarles refuerzos. Los soldados del Viet Cong atacaron y empezaron a matar a un soldado tras otro, y los soldados dispararon y dispararon y los hicieron retroceder. Y de nuevo el capitán le llamó al coronel y le dijo: coronel, muchos han muerto. Y otra vez le preguntó: ¿cuáles son sus órdenes? Y otra vez la misma respuesta: mantengan su posición, vamos a mandar refuerzos. Y otra vez atacaron. Y otra vez los hombres defendiendo su posición. Ellos seguían peleando y se estaban muriendo. Un soldado tras otro. Y hasta que quedó un solo soldado. Los comunistas se retiraron por un tiempo muy corto. Y el último soldado tomó el radio y llamó: soy el último soldado. ¿Cuáles son mis órdenes, coronel? Y otra vez llegó la misma respuesta: mantenga su posición. Empezó otra vez la batalla y el soldado tomó una metralleta calibre 50. ¿Sabe lo que es una metralleta calibre 50? Pues son de las que disparan y pues corta a las personas en dos. Pues este soldado la cargó y empezó a disparar manteniendo su posición. Y de repente cayó una granada, le explotó a su lado y le hizo pedazos parte de su pierna. Él siguió combatiendo, amarró su cinturón a su pierna y tomó otra vez la metralleta como pudo y siguió disparando hasta que alguien le tocó el hombro. Era el coronel y le dijo: ya estamos aquí. Dice esta historia, esta ilustración, que cuando lo vio, cerró sus ojos y murió. Mi Biblia dice, hermano, que somos soldados de Cristo. No hay nada fácil en una guerra, y peor en una guerra como esta, donde el enemigo no se ve. Yo quiero que cuando venga mi capitán, que es Cristo, que Él me encuentre sirviendo como un buen soldado. Fíjese que cuando Dios llamó a su presencia al hermano Federico Gamboa, me decía: yo quiero seguir enseñando, hermano, pero mi tiempo ya está cerca. Y hermanos, yo le dije: pues hermano, sirva a Dios enseñando y muere en la raya, peleando, sirviendo. Y me decía: sí, hermano. Me acuerdo de su sí, hermano. Voy a morir en la raya. Y así lo hizo, hermanos.
murió sirviendo, termine su vida sirviendo a Dios. Señor, gracias por el ejemplo de Esdras. Ayúdanos a seguir el ejemplo de este siervo de Dios, que seamos fieles a ti, que nos separemos del pecado y peleemos la batalla con oración, que nos levantemos de nuestra silla de aflicción, poniendo manos a la obra, sabiendo que pronto tú vendrás por nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Que Dios le bendiga en esta noche. Tenga usted ánimo, y si usted está sentado en la silla de aflicción, levántese en el nombre del Señor. Levántese, porque todavía resta mucho hasta que Dios diga. Así que siga peleando la buena batalla como buen soldado de Jesucristo. Y nos vemos mañana. Que Dios les bendiga. Hasta mañana a las 8.